La mansión todavía se alza en las afueras de Savannah, Georgia, 3 pisos de columnas blancas impecables y puertas de caoba talladas a mano que brillan bajo el sol de la tarde. Los guías turísticos pasan frente a ella todos los días, señalando su perfección arquitectónica a multitudes de visitantes que fotografían su fachada y se maravillan con su simetría. Lo que no mencionan es que el hombre que diseñó cada centímetro, el que talló esas puertas con sus propias manos, el que calculó cada proporción hasta la fracción más pequeña, nunca entró en su interior. Ni una sola vez. No hasta la noche en que murió su amo. Y cuando lo encontraron allí a la mañana siguiente, de pie en el gran salón al amanecer, rodeado de algo que nadie pudo explicar, toda la casa quedó en silencio. Las autoridades enterraron la historia en menos de 48 horas. La familia quemó la mayoría de los registros. Los periódicos no dijeron una palabra. Pero la casa recuerda. Las paredes recuerdan. Y si sabes dónde mirar, la evidencia sigue ahí, oculta a plena vista. Antes de continuar con la historia de la propiedad Grenville y del hombre que la construyó, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te da escalofríos, si quieres escuchar más misterios como este, pulsa el botón de suscribirte ahora mismo y deja un comentario diciendo desde dónde me estás escuchando. Ayuda al canal más de lo que imaginas y me hace saber que quieres más historias como esta. Ahora, volvamos a Savannah en 1852, donde todo comenzó. La verdad es que ya nadie recuerda su nombre real, al menos, no el nombre con el que nació. Savannah, en la primavera de 1852, era una ciudad suspendida entre dos mundos. El musgo español colgaba de robles antiguos como cortinas rasgadas, creando sombras que caían sobre calles empedradas donde la riqueza y el sufrimiento existían lado a lado, de una forma que los habitantes hacía mucho habían dejado de cuestionar. El puerto traía barcos de Charleston, Nueva Orleans, Liverpool y más allá, cargados con fardos de algodón apilados en los muelles, toneles de tabaco, índigo en cajas de madera y carga humana que llegaba encadenada en bodegas que todavía olían a muerte semanas después de quedar vacías. En el distrito histórico, las casas adosadas se alzaban como monumentos a la prosperidad, construidas sobre ese sufrimiento. Sus jardines estallaban de azaleas y camelias que perfumaban el aire húmedo con tanta intensidad que, al pasar, parecía que podía saborear las flores en la lengua. Rejas de hierro forjado protegían patios de ladrillo donde las fuentes murmuraban y las familias adineradas tomaban el aire al atardecer, abanicándose contra el calor que caía como una manta mojada de abril a octubre. La ciudad zumbaba con comercio y contradicción. En las plazas del mercado, personas esclavizadas vendían verduras que habían cultivado en las pocas horas libres que lograban arrancarle al día. En los salones de Oglethorpe Square, las damas hablaban de literatura y de las últimas modas de París, mientras quienes cocinaban su comida y lavaban su ropa permanecían invisibles, presentes, pero no reconocidos. En las casas de contabilidad a lo largo de Factors Walk, hombres con trajes a medida calculaban ganancias mientras, convenientemente, olvidaban el origen de su riqueza. Fue a este mundo al que llegó la familia Grenville 3 años antes, en la primavera de 1849. Venían de Charleston con una fortuna considerable, acumulada gracias a plantaciones de arroz a lo largo del río Ashley y a intereses navieros que conectaban Charleston con puertos de todo el Caribe. Marcus Grenville tenía 42 años cuando trasladó a su familia a Savannah, un hombre alto, de cabello ya encanecido, y unos ojos que nunca parecían fijarse demasiado en nada, siempre buscando fallas, imperfecciones, cosas que no cumplían con sus exigentes estándares. Su esposa, Catherine, tenía 36, una mujer que, tras 16 años de matrimonio, había aprendido a moverse en silencio por su propia casa, a hablar con cuidado, a dirigir el hogar con eficiencia mientras permanecía casi invisible para su marido, a menos que él reclamara su presencia. Le había dado a Marcus 3 hijas, Virginia, que tenía 14 años cuando llegaron a Savannah, Margaret, que tenía 11, y Anne, que tenía 8. Ningún hijo varón,
lo cual Marcus consideraba uno de los muchos fracasos de Catherine, aunque rara vez lo decía de forma directa. No lo necesitaba. Su decepción vivía en el silencio entre ambos. Marcus había llegado a Savannah con una visión muy concreta. Quería construir una mansión que eclipsara a cualquier otra casa de la ciudad, algo que consolidara el lugar de los Grenville entre la élite de Savannah, algo que hiciera olvidar que eran recién llegados de Charleston y, en cambio, los mostrara como parte esencial del tejido de la ciudad. Más que eso, Marcus quería perfección. No toleraba una línea torcida, una esquina despareja, una proporción que se sintiera aunque fuera mínimamente incorrecta. Esa obsesión lo acompañaba desde la infancia, esa necesidad de que todo encajara exactamente como debía. Contrató a su primer arquitecto al mes de llegar a Savannah. Era un hombre respetado, responsable de varios edificios notables en la ciudad, pero cuando presentó sus planos para la mansión Grenville, Marcus los rechazó de inmediato. El pórtico principal era demasiado estrecho. Las ventanas no guardaban la proporción correcta con los muros. La distribución interior se sentía apretada. El arquitecto intentó discutir, explicar sus decisiones de diseño, pero Marcus simplemente lo despidió y contrató a otro. El segundo arquitecto duró 3 meses antes de que Marcus lo echara. El tercero alcanzó a iniciar la obra preliminar, hasta que Marcus lo detuvo todo alegando que las medidas de la cimentación estaban mal. El cuarto, el quinto y el sexto arquitecto fueron entrando y saliendo con una rapidez cada vez mayor, incapaces, todos, de satisfacer las exigencias de perfección de Marcus. Catherine observaba ese desfile de profesionales contratados y despedidos con una preocupación creciente. Los costos se disparaban. Su posición en la sociedad de Savannah, que ya debería haberse consolidado, seguía siendo incierta, porque todavía vivían en una casa alquilada en lugar de tener una propia. Peor aún, la gente empezaba a hablar. Marcus Grenville estaba ganándose fama de imposible de complacer, quizá incluso de inestable. Virginia, la hija mayor, fue más directa en su juicio. Papá se está volviendo loco, le dijo a su madre una noche de mayo de 1852. Todo el mundo lo dice. Elizabeth Harrington me contó que su padre dice que Marcus Granville perdió la cabeza con esta casa que jamás se va a construir. Catherine no supo qué responder. Temía que su hija pudiera tener razón. Entonces, en una tarde húmeda de finales de abril de 1852, todo cambió. Marcus había oído rumores sobre un hombre esclavizado que trabajaba en el taller de la propiedad Drayton. Varios hombres de su club habían mencionado al artesano de pasada, hablando de muebles y paneles decorativos que mostraban una habilidad inusual. Uno de ellos, Thomas Havsham, había sido especialmente insistente. El mantel tallado de mi biblioteca, dijo entre brandy y cigarros. Nunca he visto nada igual. Cada detalle es perfecto, cada línea es precisa. El hombre que lo hizo tiene un don que roza lo inquietante. Marcus le exigió más detalles. ¿Quién era ese artesano? ¿Dónde se lo podía encontrar exactamente? ¿Sabía dibujar planos o solo ejecutaba diseños creados por otros? Havsham se encogió de hombros. Es uno de los de Drayton. Por lo que entiendo, lleva años en ese taller. Y sobre si sabe trazar planos, no sabría decirte, pero te diré esto, cuando le mostré un boceto burdo de lo que quería, lo entendió al instante. No necesitó explicación. Era como si pudiera ver dentro de mi mente lo que yo estaba imaginando. Y lo que produjo fue mejor de lo que yo había concebido. Eso fue suficiente para Marcus. Al día siguiente, mandó llamar su carruaje y le indicó al cochero que lo llevara a la propiedad Drayton. El taller estaba detrás de la casa principal, una estructura larga de madera, con puertas anchas que permanecían abiertas para dejar entrar luz y aire. Lo primero que golpeó a Marcus fue el olor, madera recién cortada, barniz, aceite de linaza y serrín. Dentro, 3 hombres trabajaban en distintas estaciones. La mirada de Marcus pasó por encima de ellos, buscando, hasta detenerse en un hombre al fondo,
trabajando en un banco bajo una ventana. Era alto y delgado, quizá de poco más de 30 años, de piel oscura y manos que se movían con precisión absoluta mientras daba forma a un panel de cerezo. Llevaba ropa simple, camisa y pantalones de algodón áspero, pero trabajaba con la concentración intensa de un cirujano. A su alrededor, el banco estaba organizado de manera impecable, herramientas ordenadas por tamaño y función, bocetos fijados a la pared, virutas barridas en montones prolijos. Marcus se acercó despacio, sin querer interrumpir. Al acercarse, pudo ver lo que el hombre tallaba, una escena de caza en relieve. Perros en pleno salto, con los músculos tensos, cada pelo del pelaje sugerido por marcas cuidadosas de la herramienta. Cazadores a caballo, la tela de su ropa plegándose de forma natural con el movimiento. Árboles con hojas individuales. Nubes con textura y profundidad. La pieza estaba destinada a la puerta de un gabinete, pero era arte, arte de verdad. Marcus permaneció allí 5 minutos completos, observando. El tallista sabía que él estaba allí. Sus hombros se tensaron apenas cuando Marcus invadió su espacio, pero no dejó de trabajar. No levantó la vista, siguió tallando con movimientos firmes y controlados. Por fin, Marcus habló. ¿Quién hizo esto? El capataz, un hombre bajo llamado Tolbert, de cara roja y la frente siempre húmeda, se apresuró a acercarse. Ese es Nathan, señor, dijo Tolbert. Lleva aquí casi 8 años. Hace todo nuestro trabajo fino. El mejor tallista de Georgia, si me pregunta. ¿Sabe trazar planos?, preguntó Marcus, sin apartar la mirada del tallado. Tolbert dudó, mirando la espalda de Nathan. Señor, él, bueno, ha aprendido por su cuenta. Dibuja sus diseños antes de tallarlos. Tiene que hacerlo, para un trabajo tan detallado. Enséñame. Tolbert se mostró incómodo. El señor Drayton no está ahora mismo, señor. No estoy seguro de que deba. Marcus sacó la cartera y puso varios billetes en la mano de Tolbert. Enséñame todo. El dinero tiene la costumbre de disipar la incertidumbre. Tolbert condujo a Marcus a una esquina del taller donde Nathan guardaba sus materiales. Allí, cuidadosamente protegidos del serrín y la humedad, había decenas de dibujos, bocetos arquitectónicos, planos de planta, alzados de edificios que no existían, detalles de molduras, escaleras, puertas, ventanas. Todo trazado con líneas cuidadosas y precisas, usando los materiales que Nathan había logrado conseguir. Carboncillo en trozos de papel. Lápiz en el reverso de documentos arruinados. Incluso diseños grabados en piezas de madera plana. Marcus supo de inmediato lo que estaba viendo. Aquello no era el trabajo de un artesano que solo copiaba diseños ajenos. Era el trabajo de alguien que entendía la arquitectura en sí, alguien capaz de ver un edificio completo en su mente y traducir esa visión en dibujos técnicos. Le temblaron un poco las manos mientras revisaba los bocetos. Una casa de plantación con proporciones perfectas de estilo Greek Revival. Una iglesia con un campanario elevado que parecía desafiar la gravedad y aún así se mantenía estructuralmente sólido. Una biblioteca con estanterías integradas, diseñada para maximizar el espacio sin perder elegancia. Ninguno de esos edificios existía, comprendió Marcus. Todos eran imaginados, creados en la mente de Nathan y capturados en papel. Quiero comprarlo, anunció Marcus, con la voz tensa. Ve a buscar a Drayton. Dile que Marcus Crandall quiere comprar a Nathan hoy mismo. Los ojos de Tolbert se abrieron. Señor, el señor Drayton valora mucho a Nathan. No creo que él. Pagaré el doble de lo que Drayton crea que vale. El triple, si hace falta. Ve. Ahora. La negociación tomó 3 días. Drayton, efectivamente, se resistía a desprenderse de su artesano más hábil, pero Marcus fue persistente y, sobre todo, estaba dispuesto a pagar una suma que hacía que negarse fuera financieramente irresponsable. El precio final fue extraordinario, $2.
$000, casi el doble de lo que Drayton esperaba y mucho más de lo que la mayoría de los artesanos cualificados habría costado. Pero para Marcus no se trataba del dinero. Se trataba, por fin, de conseguir lo que necesitaba, alguien capaz de convertir su visión de perfección en realidad, alguien con la destreza para ejecutar y la inteligencia para diseñar, alguien que pudiera darle la mansión que 7 arquitectos no habían logrado entregarle. Nathan llegó a la propiedad Grenville el 1 de mayo de 1852. Llegó en la parte trasera de un carro, llevando nada más que sus herramientas envueltas con cuidado en tela aceitada y un pequeño saco con sus pocas pertenencias. Marcus lo recibió no dentro de la casa, sino en el jardín trasero, donde un pequeño edificio había sido convertido a toda prisa en un taller privado. Antes había sido una cochera, pero Marcus ordenó vaciarla y equiparla con bancos de trabajo, espacio de almacenamiento para materiales y ventanas que ofrecían buena luz. Era mejor que la mayoría de los barracones de esclavos, ciertamente, mejor de lo que Nathan esperaba. Marcus estaba en el umbral, recortado por el sol de última hora de la tarde. He visto lo que puedes hacer, dijo sin preámbulos, sin presentarse ni ofrecer ninguna cortesía. Quiero que diseñes una mansión. Mi mansión. Quiero que sea la mejor casa de Savannah, quizá de toda Georgia. Quiero cada detalle perfecto, cada medida exacta, cada proporción ideal. ¿Puedes hacerlo? Nathan dejó sus herramientas con cuidado antes de responder. Miró a Marcus directamente, algo que hizo que Tolbert, que lo había acompañado, aspirara aire con fuerza. Pero a Marcus no pareció importarle. Puedo intentarlo, señor, dijo Nathan en voz baja. Intentar no es suficiente. Necesito certeza. Necesito saber que entiendes lo que te estoy pidiendo. Nathan sostuvo la mirada de Marcus durante un largo momento. Entonces sí, señor. Puedo hacerlo. Puedo diseñar lo que está describiendo. Necesitaré tiempo y materiales, y necesitaré que me diga exactamente lo que quiere, pero puedo hacerlo. Marcus sonrió, aunque la expresión no le llegó a los ojos. Era una sonrisa fría, satisfecha, pero no cálida. Bien. Trabajarás aquí, en este taller. Tendrás acceso a los materiales que necesites para dibujos y modelos, papel, lápices, tinta, lo que requieras dentro de lo razonable. Tú trazarás los planos y yo los revisaré. Cuando apruebe el diseño final, supervisarás la construcción. Te asegurarás de que cada detalle se ejecute exactamente como está dibujado. Hizo una pausa y bajó la voz. Pero entiende esto, Nathan, tú diseñarás esta casa. Tú supervisarás su construcción. Tú garantizarás su perfección, pero nunca pondrás un pie dentro. Ni una sola vez. Jamás. Solo la verás desde afuera, solo desde umbrales y ventanas. La mansión no es para ti. Nunca lo será. ¿Lo entiendes? La expresión de Nathan no cambió. Lo entiendo, señor. Una cosa más, continuó Marcus, sacando un documento de su chaqueta. ¿Tu nombre? Nathan es demasiado común, y llegaste sin apellido. A partir de ahora, serás Nathan Granville. Hará el papeleo más sencillo, y dejará constancia de que perteneces a esta casa. Le entregó el documento, una factura de venta con el nuevo nombre de Nathan ya escrito. Nathan lo tomó, miró su nuevo nombre escrito con la letra de otra persona y asintió una sola vez. Marcus se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Quiero bocetos preliminares en 2 semanas. Planos de planta en 1 mes. Dibujos arquitectónicos completos en 3 meses, ¿puedes cumplir ese calendario? Sí, señor. Entonces nos entendemos. Marcus se fue, y Nathan se quedó solo en su nuevo taller, sosteniendo un papel que lo declaraba propiedad de Marcus Granville, mientras al mismo tiempo le imponía la tarea de crear algo magnífico que jamás se le permitiría experimentar desde adentro. Tolbert, todavía en el umbral, negó con la cabeza. Es un arreglo extraño,
si me preguntas. Construir algo en lo que nunca puedes entrar. Parece una tortura. Nathan dobló la factura de venta con cuidado y la guardó en su saco. Quizá, dijo en voz baja. O quizá sea una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Nathan no respondió. Ya estaba recorriendo el taller con la mirada, catalogando mentalmente el espacio, planeando dónde colocar su mesa de dibujo, dónde guardar materiales, cómo organizar las herramientas. Su mente ya trabajaba en el problema que Marcus le había dado, ya veía posibilidades, proporciones, soluciones. Oportunidad de construir algo que dure, dijo por fin. Algo que nos sobreviva a todos. Tolbert resopló. Tienes una forma rara de ver las cosas, Nathan Granville. Nathan comenzó a desenvolver sus herramientas, colocándolas con precisa meticulosidad. Puede ser, dijo. Pero a veces las formas raras de ver las cosas ven lo que otros no ven. Las primeras 2 semanas se dedicaron a la preparación. Nathan necesitaba comprender exactamente qué quería Marcus. Y Marcus, pese a todas sus exigencias de perfección, tenía dificultad para articular su visión. Sabía lo que no quería, había rechazado los planos de 7 arquitectos, al fin y al cabo, pero explicar lo que sí quería resultó más complicado. Se reunían cada noche en el taller, Marcus caminando de un lado a otro, mientras Nathan se sentaba a su mesa de dibujo, tomando notas y trazando bocetos rápidos. Quiero grandeza, decía Marcus, pero no ostentación. Elegancia, pero no frivolidad. Quiero que la gente entre en la casa y entienda de inmediato que está ante algo excepcional. Nathan asentía, y el lápiz se movía sobre el papel. ¿Cuántas habitaciones, señor? Las suficientes para recibir. Un salón de baile. Un comedor adecuado que pueda sentar a 20 personas. Salas de estar, salones, una biblioteca. Dormitorios arriba para la familia y los invitados. Las dependencias domésticas habituales. ¿Y el estilo, señor? El Greek Revival está de moda ahora, pero... Greek Revival, lo interrumpió Marcus, pero hecho correctamente. La mayoría de estas casas imitan templos griegos sin entender las proporciones. Quiero proporciones griegas auténticas, una comprensión auténtica de la arquitectura clásica. Eso le resultó útil a Nathan. Empezó a esbozar proporciones de columnas, ángulos de frontones, las relaciones matemáticas que hacían funcionar la arquitectura griega. El terreno está aquí, dijo Marcus, desenrollando un plano topográfico. 3 acres. La casa debe estar retirada de la calle, con un camino curvo de entrada. Jardines delante y detrás. La fachada debe mirar al sureste para captar la luz de la mañana. Nathan estudió el plano, ya imaginando la casa en relación con el terreno, cómo se desplazaría la luz del sol sobre ella a lo largo del día, las líneas de visión desde la calle. En las semanas siguientes, el diseño comenzó a tomar forma. Nathan trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, a veces olvidando comer hasta que alguien de la casa principal le llevaba comida. Los bocetos iniciales se volvieron dibujos más detallados. Los dibujos se convirtieron en planos de planta precisos. Los planos se transformaron en alzados que mostraban cada detalle exterior. Catherine, en ocasiones, observaba desde las ventanas del piso superior de la casa alquilada, viendo la luz de una lámpara encendida en el taller hasta muy tarde. Se preguntaba qué impulsaba a un hombre a trabajar con tanta intensidad en algo que nunca poseería de verdad, que nunca experimentaría plenamente, pero no preguntaba. En su mundo, esas preguntas eran inapropiadas. Marcus revisaba cada dibujo con atención obsesiva, a veces dedicando 1 hora a examinar una sola hoja, comprobando medidas, verificando proporciones. La mayor parte del tiempo no encontraba fallos. El trabajo de Nathan era preciso, matemáticamente exacto, estéticamente refinado. Pero, de vez en cuando, Marcus señalaba algún detalle que no le satisfacía, y Nathan volvía al taller para corregir. El pórtico frontal, dijo Marcus en una de esas revisiones.
Las columnas, las tienes en 6 pies de circunferencia, ¿correcto? Sí, señor, según la altura y la carga que soportarán. 6 pies dan la proporción adecuada de acuerdo con. Hazlas de 6 pies y medio. El peso visual tiene que ser mayor. Nathan se quedó quieto, el lápiz suspendido sobre el papel. Señor, eso alteraría la relación entre. 6 pies y medio, repitió Marcus. Sé lo que quiero. Nathan hizo el cambio y luego pasó los siguientes 3 días recalculando cada medida relacionada para asegurar que las proporciones siguieran funcionando. Aumentar la circunferencia de las columnas implicaba ajustar el espaciado, lo cual afectaba las dimensiones del pórtico, lo que influía en las proporciones de la fachada, lo que exigía modificar el tamaño y la ubicación de las ventanas. Era como tirar de un hilo en un tapiz, un cambio se propagaba por todo el diseño. Pero Nathan lo hacía funcionar. Siempre lo hacía funcionar. Para agosto de 1852, los dibujos arquitectónicos completos estaban terminados. Nathan había producido más de 60 láminas detalladas que mostraban cada aspecto de la mansión, planos de planta de los 3 niveles, 4 alzados exteriores, secciones con alturas interiores y detalles constructivos, ampliaciones de molduras y cornisas, especificaciones de materiales, incluso dibujos de muebles a medida diseñados específicamente para ciertas estancias. Marcus pasó una semana entera revisando el conjunto. Lo examinó en el taller, extendiéndolo sobre cada superficie disponible, pasando de hoja en hoja, comprobando cómo se relacionaban los detalles entre sí, verificando que todo funcionara como un todo unificado. Por fin, un jueves por la tarde de finales de agosto, mientras las cigarras gritaban en los árboles y los relámpagos de calor parpadeaban en el horizonte, Marcus dejó la última hoja y miró a Nathan. Es perfecto, dijo en voz baja. Cada detalle. Cada medida. Es exactamente lo que quería, hasta las partes que no sabía que quería hasta verlas dibujadas. Nathan sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que llevaba meses cargando. Gracias, señor. La construcción empieza en septiembre, continuó Marcus. He contratado a Holosan & Sons para la obra. Son los mejores de Savannah, pero tú supervisarás. Estarás en el sitio todos los días, revisando cada detalle. No se construye nada si no coincide exactamente con estos planos, ¿entendido? Sí, señor. Marcus empezó a enrollar los dibujos con cuidado. Esta casa hará mi reputación en Savannah. Establecerá a mi familia entre lo mejor de la ciudad. La gente hablará de ella durante generaciones. Se detuvo en la puerta del taller, con los planos enrollados bajo el brazo. Nadie puede saber que tú la diseñaste, dijo sin mirar a Nathan. Si alguien pregunta, el diseño es mío. Tú solo eres un artesano hábil ejecutando mi visión, ¿está claro? Sí, señor. Bien. Cuando Marcus se fue, Nathan se quedó solo en el taller, rodeado de mesas vacías donde habían estado extendidos sus dibujos. 4 meses de trabajo. 60 láminas detalladas. Cientos de horas de cálculo y diseño, y todo estaba a punto de convertirse en el logro de Marcus Granville. Debería haberse sentido furioso, quizá, o traicionado. Pero en su lugar sintió otra cosa, una satisfacción extraña, silenciosa. La casa se construiría. Su diseño se volvería real, tomaría forma en ladrillo, madera y yeso. Y aunque Marcus se atribuyera el mérito del concepto, Nathan conocía la verdad. Cada proporción. Cada detalle. Cada elección sutil que hacía que el diseño funcionara. Todo eso venía de su mente, de su comprensión, de su visión. La casa sería de Marcus en nombre y ante la ley, pero en todo lo que de verdad importaba, sería de Nathan. Solo tenía que asegurarse de que se construyera a la perfección. La construcción comenzó el 15 de septiembre de 1852, bajo cielos que amenazaban lluvia, pero aguantaron lo justo para la ceremonia de los cimientos.
Marcus había insistido en un inicio formal, invitando a varias familias prominentes de Savannah para presenciar el comienzo de lo que prometía sería la residencia más impresionante de la ciudad. Nathan observó desde lejos mientras Marcus daba un breve discurso sobre la arquitectura clásica y la importancia de la belleza en la vida cívica. Vio cómo Marcus, de manera ceremonial, hundía la primera pala en la tierra, recibiendo un aplauso correcto y educado de los invitados reunidos. Luego los invitados se marcharon, los encargados del catering recogieron, y empezó el trabajo de verdad. Hollis & Sons contaba con una cuadrilla de 20 hombres, artesanos cualificados, peones y trabajadores esclavizados traídos para las tareas más pesadas. El capataz, James Hollis, era constructor de tercera generación, conocido por la calidad de su trabajo y por respetar los planos al pie de la letra. Él y Nathan se entendieron desde el primer día. ¿Estos planos son tuyos?, preguntó Hollis, revisando las láminas en la oficina de obra. Sí, señor. Hollis los estudió un buen rato. Son buenos. Muy buenos. ¿Tienes formación? Autodidacta, señor. Hollis miró a Nathan con un respeto nuevo. Autodidacta, ¿y cuántos años tienes? 32, señor. Notable. Hollis enrolló los planos. Bien, Nathan, trabajaremos así, yo dirigiré la cuadrilla y organizaré el calendario de construcción, pero tú revisarás todo. Cada medida, cada ángulo, cada detalle. Si algo no está bien, me lo dices de inmediato y lo corregimos. No me importa si hay que deshacer el trabajo de un día entero. El señor Grenville paga por perfección, y eso es lo que vamos a entregar. De acuerdo, señor. Y así se estableció el patrón. Nathan llegaba a la obra cada mañana al amanecer y se quedaba hasta que la luz se apagaba. Llevaba los planos consigo, comprobando cada elemento conforme se levantaba. Cuando subieron los muros de la cimentación, verificó que estuvieran perfectamente a nivel, perfectamente a escuadra. Cuando empezó el entramado de la primera planta, revisó cada unión, cada medida. Los trabajadores aprendieron rápido a respetar su ojo. Si Nathan decía que una pared estaba desviada un cuarto de pulgada, lo estaba, aunque a todos los demás les pareciera perfecta. Si afirmaba que una viga debía moverse, la movían, porque cuando lo comprobaban con instrumentos más precisos, Nathan siempre tenía razón. ¿Cómo lo hace?, le preguntó uno de los carpinteros a Hollis, después de que Nathan detectara un error en la cimentación de menos de media pulgada a lo largo de un tramo de 30 pies. Hollis se encogió de hombros. Hay gente que simplemente tiene el don. Ven lo que otros no ven. Y Nathan lo tiene más fuerte que cualquiera con quien haya trabajado. Pero la regla de Marcus seguía siendo absoluta, Nathan no podía entrar en el edificio. A medida que los muros crecían y la casa empezaba a tomar forma, Nathan desarrolló maneras de inspeccionar sin cruzar umbrales. Se quedaba en las puertas, inclinándose todo lo que podía. Observaba los interiores por las ventanas desde escaleras y andamios. Examinaba los pisos superiores trepando por la estructura exterior antes de que instalaran las escaleras. Al principio a los trabajadores les parecía extraño esa prohibición, pero se adaptaron, aprendiendo a acercar el trabajo hasta los umbrales para que Nathan lo revisara, a colocar los materiales donde pudiera verlos sin entrar. Una tarde de noviembre, un yesero llamado Reynolds cuestionó el arreglo. Parece cruel, le dijo a Hollis, sin saber que Nathan estaba cerca. Un hombre diseña un palacio y no puede poner un pie dentro, ¿qué clase de amo hace eso? Del tipo que paga a tiempo y exige perfección, respondió Hollis, seco. Ocúpate de tu trabajo y guarda tus opiniones. Pero Nathan lo había oído. Esa noche, solo en su taller, pensó en las palabras de Reynolds. Cruel, sí, quizá lo era. Pero la crueldad había sido el cimiento de toda su vida. Había nacido en la esclavitud. Había visto vender a su madre cuando él tenía 7 años. Había aprendido su oficio en horas robadas y momentos escondidos. La crueldad no era nada nuevo.
Al menos esta prohibición de entrar en la casa, venía con compensación. Podía diseñar, podía crear, podía ver cómo su visión tomaba forma física. Eso era más de lo que la mayoría de las personas esclavizadas llegaba a tener, más de lo que él mismo hubiera esperado. Y además, tenía un plan, una manera de hacer que la casa fuera suya de un modo que Marquez jamás sospecharía, que ni siquiera vería. Había empezado a aplicarlo en cuanto comenzó la obra. Comenzó con cosas pequeñas, marcas talladas en piedras de la cimentación que quedarían enterradas bajo la casa, invisibles para todos, pero ahí, medidas concretas que guardaban un significado más allá de su función estructural, proporciones relacionadas entre sí de formas que iban más allá de la arquitectura corriente. Nathan llevaba años estudiando la proporción y la armonía matemática. Había leído cada libro de arquitectura que pudo encontrar, pidiéndolos prestados en secreto, leyendo a la luz de una vela, memorizando principios de diseño que venían desde la Grecia y la Roma antiguas. Entendía que los edificios podían ser más que estructuras funcionales. Podían encarnar ideas. Podían comunicarse a través del lenguaje del espacio y la forma. La mansión Grenville se comunicaría, pero solo con quienes supieran escuchar. A medida que la construcción avanzó durante el otoño y el invierno de 1852, Nathan incorporó elementos ocultos en la estructura, un patrón hexagonal de puntos de carga que formaba un diseño geométrico invisible a una inspección normal, pero crucial para la distribución del peso, ubicaciones de ventanas alineadas de manera específica, creando líneas de visión que formaban patrones con significado, propiedades acústicas integradas en ciertas estancias mediante una atención minuciosa a proporciones y materiales, haciendo que el sonido se comportara de formas particulares. En el gran salón, Nathan diseñó el espacio para que una persona de pie en un punto concreto, el centro geométrico exacto, pudiera ver 6 habitaciones distintas al mismo tiempo a través de puertas cuidadosamente alineadas. Desde ese mismo punto, la acústica permitía oír sonidos de toda la casa con una claridad inusual. Incluso la luz se comportaría de otra manera allí, concentrada por la colocación de ventanas y superficies reflectantes. Cuando el invierno dio paso a la primavera, el esqueleto de la casa empezó a cubrirse de piel. El yeso tapó la estructura. Se colocaron los suelos. La gran escalera, la obra maestra de Nathan, empezó su curva elegante hacia arriba desde el salón principal. Nathan talló él mismo la barandilla de la escalera, trabajando en su taller durante noches frías de invierno. Cada balaustre era único, decorado con hojas de acanto y enredaderas floridas que parecían brotar de la madera de manera orgánica. Pero dentro de esa talla decorativa había símbolos, pequeñas marcas que parecían elementos casuales del diseño, pero no lo eran. Una estrella de 6 puntas aquí. Una rosa de los vientos allá. Patrones geométricos que se repetían con variaciones sutiles. Talló esos símbolos en exactamente 7 balaustres, colocados a intervalos concretos. Para cualquiera, parecerían simples variaciones ornamentales. Pero Nathan sabía que señalaban puntos clave en la geometría oculta que estaba construyendo dentro de la casa. Los obreros instalaron la barandilla sin notar esos detalles. ¿Por qué lo harían? La talla era hermosa, la instalación precisa. ¿Qué importaba que un balaustre mostrara una flor ligeramente distinta a otro? Claro, Nathan lo sabía. Y lo documentó todo. En su taller, tarde por la noche, guardaba un conjunto aparte de dibujos, no los planos oficiales, sino otra cosa. Mapas que mostraban la geometría oculta. Diagramas que explicaban las relaciones proporcionales. Notas que describían la acústica y las líneas de visión. Cálculos que probaban que todo funcionaba según principios que la mayoría de arquitectos ni consideraba. Y llevaba un diario. El diario empezó como simples notas de construcción, fechas, materiales usados, problemas encontrados y resueltos, pero, poco a poco, se convirtió en algo más personal. Nathan empezó a escribir sobre lo que se sentía al crear algo hermoso que no podía experimentar del todo, sobre quedarse en umbrales, mirando habitaciones que él había diseñado,
viendo a otras personas habitar espacios que primero existieron en su imaginación. Asterisco 3 de mayo de 1853. El salón está terminado. Hoy me quedé en el umbral y vi a la señora Grenville tomar el té allí con sus hijas. La luz de la tarde entró por las ventanas exactamente como lo calculé, calentando la pared sur y haciendo que la habitación brillara. Ella sonrió, disfrutando del espacio sin saber que yo lo diseñé. Incluso esa sonrisa, yo creé las condiciones para que se sintiera lo bastante cómoda como para expresar alegría. ¿Eso es poder, o es otra cosa? Asterisco 17 de septiembre de 1853. La gran escalera está instalada. Hoy vi a los hombres subirla, probando su resistencia. Cada peldaño mide exactamente 7 pulgadas de alto y 11 de fondo. La curva es matemáticamente perfecta. Desde el salón principal parece flotar, desafiar la gravedad, aunque, por supuesto, no lo hace. Es solo geometría e ingeniería cuidadosa, pero parece magia. Marcus se quedó al pie y sonrió. Sonrió de verdad. Por primera vez desde que lo conozco, está satisfecho. No sabe que está satisfecho con mi trabajo, con mi comprensión de cómo hacer que la piedra y la madera parezcan ingrávidas, pero está satisfecho de todos modos. El diario fue engordando durante 1853 y 1854. Nathan escribió sobre el aislamiento peculiar de crear algo magnífico mientras seguía siendo invisible, sobre escuchar a invitados elogiar el gusto y la visión de Marcus, sobre la satisfacción extraña de conocer la verdad mientras otros aceptaban una mentira. Pero también escribió sobre el patrón, la geometría oculta, la arquitectura secreta que existía debajo de la visible. Asterisco 12 de noviembre de 1854. He completado el séptimo marcador. 7 puntos formando un hexágono perfecto, con el punto central en el gran salón. Cualquiera que se coloque en ese centro puede ver los 6 puntos alrededor al mismo tiempo a través de puertas alineadas. Las proporciones crean un espacio armónico, un lugar donde las matemáticas del edificio se resuelven en unidad. Marcus nunca sabrá que existe, pero existe igual, mi firma, escrita en geometría en lugar de tinta. Para el verano de 1855, la mansión estaba casi terminada. El exterior estaba listo, columnas blancas relucientes, frontones tallados, ventanas altas que atrapaban la luz. El interior se iba amueblando con piezas que Nathan había diseñado y tallado. Papel tapiz de Francia cubría las paredes del salón. Chimeneas de mármol de Italia adornaban los salones. Lámparas de araña de París colgaban en el salón de baile. La familia Grenville se preparó para mudarse. A comienzos de julio, Marcus recorrió la casa ya terminada acompañado por su esposa y sus hijas. Nathan observó desde el jardín mientras ellas visitaban su nuevo hogar, viendo sus reacciones a través de las ventanas. Marcus asentía con satisfacción. Catherine sonreía con lo que parecía un placer genuino. Las niñas corrían de habitación en habitación, exclamando ante los detalles. Esa noche, Marcus fue al taller. Es perfecto, dijo sin más. Todo lo que quería. Mejor de lo que imaginé. Gracias, señor. La inauguración será el 20 de julio. Invitaré a todos los que importan en Savannah. Verán lo que he logrado. Lo que tú has logrado, pensó Nathan, pero no lo dijo. Habrá músicos en el salón de baile, cena en el comedor, recorridos por toda la casa. Será el evento social de la temporada. Marcus hizo una pausa, pareció a punto de decir algo más y luego cambió de idea. Has hecho un trabajo excelente, Nathan. Quiero que lo sepas, aunque otros no lo sepan, yo sí. Era lo más cerca que Marcus había estado nunca de reconocer la verdad. Nathan valoró el gesto, insuficiente como era. Gracias, señor. Cuando Marcus se fue, Nathan se quedó en su taller, rodeado de herramientas y bocetos, pensando en la gran inauguración, en invitados caminando por habitaciones que él había diseñado y en las que nunca entraría,
En música sonando en un salón cuya acústica había calculado con cuidado, en personas admirando detalles tallados con sus propias manos. Podía asistir a la fiesta, por supuesto, como parte del personal de la casa. Se esperaría de él que ayudara con los preparativos, que estuviera disponible si algo requería atención, pero no estaría dentro. Estaría en los jardines, en las áreas de servicio, en cualquier lugar menos en las habitaciones que importaban. Aún así, podría mirar, ver su creación funcionando exactamente como él quería, presenciar la geometría oculta actuando aunque nadie más supiera que estaba allí. Eso tendría que bastar. El 20 de julio de 1855 amaneció caluroso y húmedo, uno de esos días de verano en Savannah en los que el aire parece jarabe tibio y el musgo español cuelga inmóvil de los robles. Pero al caer la tarde, una brisa subió desde el río, trayendo alivio y la promesa de una noche hermosa. Los carruajes empezaron a llegar a la mansión Grenville a las 7 en punto. La élite de Savannah descendió en seda y lino, joyas y botas relucientes. Venían a ver lo que Marquess Crandall había construido, esa mansión que llevaba 3 años gestándose, esa maravilla arquitectónica de la que todos hablaban. Nathan ayudó con los preparativos durante todo el día. Comprobó que todas las lámparas de gas funcionaran bien. Se aseguró de que los músicos tuvieran espacio suficiente en el salón de baile. Verificó que los elementos decorativos estuvieran firmes, que nada avergonzara a la casa. Cuando cayó la noche y llegaron los invitados, él se retiró a los jardines. Desde allí, de pie entre las camelias y los robles, podía ver el interior de la mansión a través de las ventanas altas. Podía observar a los invitados moverse de una habitación a otra. Podía oír la música derramándose en el aire húmedo. El salón de baile brillaba con luz de lámparas. Las parejas bailaban mientras los músicos tocaban en la galería que Nathan había diseñado precisamente para eso. La acústica funcionaba a la perfección. Podía oír la música con claridad incluso desde el jardín, el sonido viajaba exactamente como él lo había calculado. En el salón, las damas se reunían para comentar la decoración. A través de la ventana, Nathan las vio admirar el papel tapiz, las cornisas, el espacio perfectamente proporcionado que hacía que la conversación se sintiera íntima incluso con 20 personas presentes. En el comedor, se servía la cena, ostras de la costa, jamón de granjas locales, verduras preparadas al estilo francés que Catherine prefería. Los invitados se sentaban en una mesa que Nathan había diseñado y construido, con proporciones calculadas para sentar a 20 cómodamente y mantener la distancia adecuada para conversar. Marcus se desplazaba por las estancias, recibiendo elogios, describiendo su visión para la casa, explicando decisiones de diseño que en realidad nunca había tomado. Nathan lo vio señalar la gran escalera y lo oyó atribuirse el mérito de su curva elegante, de la barandilla tallada, de esa forma en que parecía elevarse flotando. Catherine, cerca de él, atrapó la mirada de Nathan a través de la ventana. Por un momento, sus ojos se sostuvieron. Luego ella apartó la vista y volvió con sus invitados. Pero Nathan vio algo en esa mirada breve, quizá reconocimiento, quizá culpa. No podía estar seguro. Con el avance de la noche, Nathan se sintió atraído por distintas ventanas, observando cómo la casa funcionaba tal como la había diseñado, viendo a la gente responder a proporciones, luz y espacio de maneras que no entendían conscientemente, viendo su geometría oculta hacer su magia silenciosa. Desde la ventana del gran salón, podía ver el punto central, ese lugar exacto donde convergían todas las líneas de visión. Los invitados lo pisaban sin saberlo, se quedaban allí conversando, sin darse cuenta de que estaban situados en el corazón geométrico del edificio. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta empezó a apagarse, Nathan vio a Marcus guiar a un grupo de hombres hacia los pisos superiores. Los vio subir la escalera, detenerse para admirar la artesanía de la barandilla, pasar las manos por tallas que Nathan había tardado meses en hacer, cada una pequeña obra de arte, cada una, con significados ocultos que jamás descifrarían.
Thomas Upcham, el hombre que primero le habló a Marcus del talento de Nathan, se detuvo ante uno de los balaustres tallados, el que contenía el primero de los 7 símbolos. Lo examinó de cerca, recorriendo el patrón con el dedo. Nathan se tensó. ¿Lo vería? ¿Entendería que el patrón era más que decoración? Pero Upcham solo sonrió y asintió, y siguió adelante. El símbolo permaneció oculto a plena vista, protegiendo su secreto. Cuando los últimos carruajes se fueron cerca de las 2 de la mañana, Nathan siguió en el jardín. La casa fue quedándose en silencio poco a poco. Los sirvientes limpiaron. Se apagaron las lámparas. La familia se retiró a sus dormitorios. Por fin, alrededor de las 3, Nathan regresó a su taller. Encendió una vela y se sentó en su mesa de dibujo, mirando los bocetos fijados en la pared, la casa como la había imaginado, la casa como la había diseñado, la casa que ahora existía en la realidad, ocupada por personas que nunca sabrían su nombre ni comprenderían lo que él había incrustado en su propia estructura. Abrió su diario y comenzó a escribir. Asterisco 20 de julio de 1855. La casa está completa y habitada. Esta noche vi mi creación llena de vida, con música, risas y movimiento. Todo funcionó como fue diseñado. Cada proporción encajó. Cada detalle complació. Marcus acepta el crédito, y supongo que como amo y dueño, ese es su derecho. Pero yo sé la verdad. La casa sabe la verdad. Y quizá eso sea suficiente. Hoy, antes de que llegaran los invitados, me situé en el punto central durante los preparativos. Permanecí allí un minuto entero, viviendo lo que he creado. Desde ese lugar, la casa se revela por completo, 6 habitaciones visibles a la vez, 6 puntos del hexágono alineados con perfección, sonido y luz comportándose exactamente como lo calculé. Es hermosa. Es perfecta. Y es mía en todo lo que de verdad importa, sin importar qué nombre figure en la escritura. Marcus puede reclamar la arquitectura visible. Pero la arquitectura invisible, la arquitectura real, me pertenece a mí. Nathan cerró el diario y apagó la vela. Afuera, la mansión permanecía silenciosa en la oscuridad, guardando sus secretos. La vida se asentó en una rutina después de la finalización de la mansión. Marcus encargó más trabajos a Nathan, muebles hechos a medida para estancias específicas, paneles decorativos, carpintería empotrada, incluso un pabellón de jardín que repetía el estilo arquitectónico de la mansión. Cada encargo se realizó con el mismo cuidado meticuloso que la casa original. Pero el trabajo principal de Nathan pasó a ser encargos de otras familias. El rumor se había extendido discretamente entre quienes sabían de estas cosas. El artesano del taller de Marcus Crandall producía un trabajo excepcional. Familias de toda Savannah empezaron a solicitar sus servicios, una chimenea para la casa Davidson, un aparador de caoba para los Harrington, paneles tallados para el vestíbulo de un nuevo banco. Nathan trabajaba con constancia, ganando dinero que Marcus guardaba en una cuenta que nominalmente era de Nathan, pero que en realidad controlaba Marcus. Era mejor de lo que muchos artesanos esclavizados tenían, pero no era libertad. Catherine visitaba a veces el taller, llevando encargos de sus amigas y revisando el avance de piezas que Marcus había solicitado. Esas visitas siempre eran breves y formales, pero Nathan notó que ella parecía apreciar de verdad el trabajo. Una tarde de octubre de 1856, se quedó un poco más después de inspeccionar un armario que Nathan construía para el pasillo del piso superior. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo en voz baja. «Por supuesto, señora». «¿Alguna vez lo resientes?». «La casa». Nathan dejó la garlopa con cuidado antes de responder. «¿En qué sentido, señora?». «Construir algo tan hermoso y no poder entrar nunca». Parece, hizo una pausa, buscando la palabra. «Cruel». Nathan lo pensó. «He estado dentro, señora. Durante la construcción. Inspeccioné cada habitación desde los umbrales. Conozco cada centímetro de esa casa.
Pero nunca la has experimentado como está hecha para ser experimentada, dijo Catherine, vivida, habitada. No, señora. Eso es cierto. Catherine guardó silencio un momento. Quiero que sepas que reconozco tu trabajo, lo que creaste, sin importar de quién sea el nombre que se asocia con ello. Gracias, señora. Ella se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. La casa es perfecta, Nathan. En todo. Deberías sentirte orgulloso. Cuando se fue, Nathan volvió a su trabajo, pensando en sus palabras. Orgulloso. Sí, quizá lo estaba. A pesar de todo, de la injusticia y de la negación del mérito, había creado algo extraordinario, algo que duraría mucho después de que él se fuera. Los años pasaron con un ritmo que casi parecía normal. La primavera traía azaleas en flor y nuevos encargos. El verano traía calor y un trabajo más lento bajo condiciones sofocantes. El otoño traía alivio y un aumento de actividad antes del invierno. El invierno traía talleres fríos y manos que dolían al tallar con bajas temperaturas. La reputación de Nathan creció, aunque siempre en silencio, siempre sin reconocimiento oficial. Artesanos de toda Georgia conocían su nombre. Otros trabajadores esclavizados lo miraban como a alguien que había alcanzado un tipo de respeto solo por su habilidad. Pero seguía siendo propiedad, seguía atado a la casa de Marcus Crandall. Entonces, en el otoño de 1859, la situación política empezó a deteriorarse. La secesión se discutía en salones y salas de reunión. Las disputas sobre derechos de los estados y autoridad federal se volvieron acaloradas. Carolina del Sur amenazaba con abandonar la Unión. Georgia podría seguirla. El futuro se sentía incierto de un modo que ponía nerviosas incluso a las familias ricas. Marcus se volvió cada vez más agitado. Sus intereses navieros estaban amenazados por boicots del norte. Sus inversiones en algodón eran vulnerables a una posible interrupción. Pasaba largas horas en su despacho, revisando documentos financieros, escribiendo cartas a socios de negocios, intentando proteger su fortuna de la tormenta que se acercaba. Y entonces, en octubre de 1859, Marcus enfermó. Al principio fue algo sutil, una tos persistente que Marcus desestimó como una molestia menor. Pero la tos se agravó, se volvió húmeda y productiva. Luego llegó la fiebre. Luego la debilidad. Para comienzos de noviembre, Marcus estaba confinado en la cama, incapaz de manejar siquiera asuntos básicos. Catherine llamó a los mejores médicos de Savannah. Llegaron con sus maletines negros y rostros serios, lo examinaron y recetaron tratamientos que iban de lo razonable a lo desesperado, sangrías, compuestos de mercurio, tinturas herbals, cataplasmas. Nada funcionó. La fiebre subió. Marcus cayó en delirio, llamando a su padre muerto hacía 20 años, acusando a enemigos invisibles de robarle, exigiendo que la casa fuera más alta, más grandiosa, más perfecta. Nathan siguió trabajando durante ese periodo, pero el ambiente de la casa cambió. Los sirvientes se movían con urgencia silenciosa. Las visitas llegaban con más frecuencia, hablando en susurros. El futuro parecía suspendido, a la espera. El 10 de noviembre, Tolbert fue al taller con noticias. El amo ha empeorado, dijo con gravedad. El doctor dice que pueden ser días, quizá menos. Nathan dejó las herramientas. Gracias por decírmelo. La señora Grenville quiere que sepas que tu trabajo debe continuar pase lo que pase, añadió Tolbert. Necesitará muebles terminados para varias familias. Dice que es importante mantener las obligaciones. Por supuesto. Pero esa noche, a Nathan le costó concentrarse en el trabajo. Seguía pensando en Marcus, el hombre que lo había poseído, el hombre que le había dado la oportunidad de diseñar algo magnífico y, al mismo tiempo, le había negado el crédito por ello. El hombre cuya regla había sido absoluta, nunca entrar en la casa. ¿Qué pasaría cuando Marcus muriera? ¿Moriría la regla con él?
¿La mantendría Catherine? ¿Importaría siquiera? Esa noche, Nathan abrió su diario, pero descubrió que no tenía palabras. Se quedó mirando la página en blanco durante una hora, hasta que por fin cerró el cuaderno y se fue a dormir. Marcus se aferró a la vida 4 días más, apagándose poco a poco, con una respiración cada vez más trabajosa. Catherine se sentaba junto a él y leía en voz alta la Biblia y poemas que él había amado en otro tiempo. Las hijas se turnaban para velarlo. El médico acudía 2 veces al día, aunque ya no había nada más que pudiera hacer. Marcus Grenville murió a las 3:17 de la madrugada del 14 de noviembre de 1859. Catherine estaba presente, igual que Virginia y el médico de la familia. La muerte no fue inesperada, pero aún así sacudió la casa como un golpe. El hombre que había construido la posición de los Grenville en Savannah ya no estaba. El hombre cuya visión, al menos, oficialmente, había dado a la ciudad su mansión más fina. El hombre que había gobernado cada detalle de la vida doméstica con exigencias implacables. Se había ido. Catherine asumió el mando con una eficiencia serena. El funeral sería el 17 de noviembre. Mientras tanto, debían cumplirse los protocolos de luto, cubrir los espejos, detener los relojes en la hora de la muerte, colgar crespón negro sobre los marcos de las puertas. Había que recibir visitas, aceptar condolencias, organizar los arreglos. Nathan recibió la noticia de Tolbert a media mañana del 14 de noviembre. Estaba trabajando en un encargo para una familia de Charleston, una mesa de comedor con patas talladas de forma elaborada. El amo Grenville ha muerto, anunció Tolbert sin rodeos. El funeral es el jueves. ¿Asistirás con el personal de la casa? Sí, señor. Tolbert lo observó un instante. ¿Sientes algo por esto? Por su muerte. Nathan consideró la pregunta con honestidad. Aún no estoy seguro. Te compró, te hizo trabajar duro, pero te trató mejor que la mayoría, dijo Tolbert. Tenías este taller, buenas herramientas, respeto por tu trabajo. Sí, aceptó Nathan. Todo eso es cierto. Pero nunca te dio el mérito por la casa. No. Tolbert negó con la cabeza. Un arreglo raro. Siempre lo pensé. Un hombre diseña un palacio y todos creen que lo hizo otro. Hizo una pausa. Tal vez ahora eso cambie. Tal vez la señora Catherine le diga a la gente la verdad. Tal vez, dijo Nathan, aunque lo dudaba. Cuando Tolbert se fue, Nathan intentó volver a su trabajo, pero no podía concentrarse. Sus manos se movían por inercia, mientras su mente estaba en otra parte, pensando en la mansión, en la regla que había definido su relación con ella durante 7 años. Nunca entrar. Pero Marcus estaba muerto. El hombre que había creado la regla, que la había impuesto, que la había encarnado, muerto. Nathan dejó las herramientas y salió a la tarde de noviembre. El aire era fresco, la luz se inclinaba baja entre los robles. Caminó hacia la mansión y se detuvo en el jardín donde tantas veces había estado antes, mirando la casa desde fuera. Desde ese ángulo podía ver el salón, donde Catherine solía tomar el té por la tarde. Podía ver la biblioteca donde Marcus había llevado sus asuntos. Podía ver el salón de baile donde se celebraban fiestas a las que Nathan asistía solo como personal invisible. Su casa, su diseño, sus cálculos hechos materia, pero nunca suya para entrar. Hasta ahora. Nathan se quedó allí mientras la tarde se desvanecía en la noche, pensando en reglas y muerte y límites, pensando en 7 años creando belleza desde afuera, 7 años viendo a otros habitar espacios que él había imaginado. La prohibición era de Marcus. ¿Sobreviviría a la muerte de Marcus? Solo había una forma de averiguarlo. Nathan no asistió a la cena. Permaneció en su taller cuando cayó la oscuridad, sentado en su mesa de dibujo, sin trabajar, solo pensando. Cerca de las 9, Tolbert fue a buscarlo. ¿Estás bien?, preguntó Tolbert, encontrando a Nathan sentado a oscuras,
sin siquiera una vela encendida. Sí. ¿Necesitas algo? No, gracias. Tolbert se quedó un momento en el umbral. Es un tiempo extraño con el amo muerto. Todo se siente incierto. Sí, dijo Nathan. Avísame si necesitas algo. Después de que Tolbert se fue, Nathan siguió sentado en la oscuridad. Oyó a la casa acomodarse en su rutina nocturna, oyó voces apagándose, oyó lámparas extinguiéndose. La mansión quedó en silencio. Alrededor de las 11, Nathan se puso de pie. Caminó hasta la puerta del taller y miró a través del jardín hacia la mansión. Se veía luz en la ventana de arriba de Catherine. Por lo demás, la casa estaba a oscuras. Debería quedarse en el taller. Debería respetar el límite, aunque el hombre que lo había impuesto estuviera muerto. Debería esperar a ver qué decidía Catherine sobre la regla. Pero en lugar de eso, Nathan se encontró cruzando el jardín. Sintió sus pies llevarlo hacia la entrada trasera de la mansión. Sintió su mano ir hacia el picaporte. La puerta estaba sin llave. Claro que lo estaba. Durante el día, los sirvientes iban y venían sin descanso entre la casa principal y las dependencias. Solo se cerraba por la noche, y en medio del desorden por la muerte de Marcus, nadie había pensado aún en echar la llave. Nathan empujó la puerta y entró en el pasillo de servicio. Había cruzado el umbral por primera vez en 7 años. Estaba dentro de la casa que él había diseñado. La sensación era extraña, desorientadora. Conocía ese espacio de manera intelectual, había dibujado cada detalle. Pero vivirlo físicamente era distinto. El corredor se extendía ante él con proporciones exactas, tal como las había calculado. Sus pasos sonaban suaves sobre los suelos que él había especificado. El aire tenía una cualidad particular, creada por su atención cuidadosa a la ventilación y al diseño del espacio. Nathan avanzó despacio, adentrándose más en la casa. Atravesó las áreas de servicio camino del gran salón. Cada paso se sentía trascendente, cargado de significado. Cuando salió al vestíbulo principal, se detuvo. El espacio era magnífico bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. La gran escalera subía en curva, y su barandilla, proyectaba sombras elegantes. Las proporciones eran perfectas. La acústica era exactamente la prevista. Incluso en la oscuridad, incluso en silencio, el lugar transmitía armonía, equilibrio, precisión matemática hecha tangible. Nathan caminó hasta el punto central, el corazón geométrico exacto del edificio, el lugar donde convergían todos sus cálculos ocultos. Se quedó allí y giró lentamente, mirándolo todo, el estuco que él había indicado, las cornisas que había diseñado, la manera en que la escalera se abría y curvaba, las puertas alineadas que permitían líneas de visión hacia 6 habitaciones diferentes. Era exactamente como lo había imaginado. Exactamente. 7 años viéndola solo desde fuera, viviéndola solo por puertas, ventanas y relatos ajenos, y ahora, por fin dentro, descubría que la realidad coincidía con su visión a la perfección. Nathan. Se giró de golpe. Catherine estaba arriba, en lo alto de la escalera, envuelta en una bata oscura, con el cabello suelto sobre los hombros. Debió oírlo entrar, debió bajar a investigar. Se miraron a través del vacío vertical del vestíbulo. Nathan debería haber huido. Debería haberse disculpado. Debería haberse retirado de inmediato a su lugar. Pero se mantuvo firme. Catherine descendió despacio, con una mano en la barandilla que él había tallado. Llegó a la planta baja y cruzó el mármol que él había elegido, deteniéndose a unos pasos de donde Nathan estaba, en el centro. Oía a alguien moviéndose por la casa, dijo en voz baja. Pensé que quizá. No terminó la frase. Lo siento, señora, dijo Nathan. No debería haber entrado. Me iré ahora. Espera. Catherine miró alrededor del vestíbulo, quizá viéndolo desde su perspectiva. ¿Qué se siente?
verlo desde dentro. Nathan guardó silencio un largo momento. Es exactamente como lo imaginé, dijo al fin. Cada proporción, cada detalle, cómo se mueve el sonido por el espacio, cómo cae la luz por las ventanas durante el día. Puedo imaginarlo incluso ahora, en la oscuridad. Todo está como debe estar. Catherine se acercó al punto central y se colocó donde Nathan había estado. ¿Qué tiene de especial este lugar? ¿Estás aquí con tanta intención? ¿Debía decírselo? ¿Debía revelar la geometría oculta que había construido dentro de la casa? Nathan se oyó hablar antes de decidirlo de forma consciente. Es el centro geométrico del edificio, dijo. Desde este punto exacto se puede ver hacia 6 habitaciones diferentes a través de puertas alineadas. Aquí la acústica está optimizada. Se oyen sonidos de toda la casa con una claridad inusual. Incluso la luz se concentra aquí en ciertos momentos del día, reflejada y enfocada por la colocación de las ventanas y los ángulos de las paredes. Catherine giró lentamente, mirando a través de las puertas que él señalaba. Nunca me di cuenta. He estado aquí decenas de veces y nunca lo noté. La mayoría no lo notaría, dijo Nathan. Es sutil, intencional, pero oculto. La voz de Catherine bajó aún más. ¿Qué más has escondido en esta casa? Nathan vaciló. Pero Marcus estaba muerto. La prohibición se había roto. Y Catherine preguntaba con curiosidad auténtica. Hay 7 marcas talladas en elementos decorativos por toda la casa, dijo. 7 puntos que forman un hexágono perfecto con este lugar en el centro. Las proporciones entre habitaciones siguen relaciones matemáticas específicas. La mansión tiene una geometría oculta por debajo de la arquitectura visible. ¿Por qué?, preguntó Catherine. Porque es mía, dijo Nathan, simple. La única parte de esta casa que realmente me pertenece. Marcus podía adjudicarse el mérito del diseño visible. Pero el diseño invisible, la arquitectura real, es mío. Mi conocimiento. Mi comprensión. Mi marca en el mundo. Catherine permaneció callada un buen rato. Entonces dijo, encontré tu diario, el que escondiste detrás de un panel cerca de la escalera. A Nathan se le hundió el estómago. El diario. Se había olvidado del diario. Lo he leído, continuó Catherine. Todo. Cada entrada. Sé del patrón, de los cálculos, de todo lo que construiste dentro de esta casa. Señora, yo. Ella lo interrumpió, con la mirada firme. Escribiste algo en la última entrada. Escribiste, asterisco mañana termina, o mañana empieza. Asterisco, ¿qué querías decir? Nathan recordó haberlo escrito el día antes de que Marcus muriera. Había sentido algo desplazándose, cambiando, como si la muerte que se acercaba de Marcus fuera un límite, un umbral. Quise decir que la muerte del amo Grenville o bien acabaría con mi relación con esta casa, o la transformaría, dijo Nathan. Que la regla de no entrar o bien se volvería permanente, impuesta por otros cuando él ya no estuviera, o moriría con él. Y esta noche, dijo Catherine, venir aquí, fue tu respuesta. Supongo que sí. Catherine caminó hacia la escalera y apoyó la mano en la barandilla tallada. Marcus se adjudicó el mérito de algo que tú creaste. Aceptó elogios que te correspondían. Impuso una regla que parecía hecha para castigarte por ser más talentoso de lo que él podía ser. Sí, señora. Debería estar enojada contigo, dijo Catherine, por violar esa regla. Por entrar sin permiso. Sí, señora. Pero no lo estoy. Lo miró de frente. Has construido algo extraordinario, Nathan. Algo que durará mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Mereces verlo, vivirlo al menos una vez. Nathan sintió que algo se aflojaba en su pecho. Gracias, señora. Se quedaron en silencio un instante. Luego Catherine se dirigió hacia la escalera. Debería volver a la cama.
Mañana hay mucho que hacer con los arreglos del funeral. Por supuesto. Se detuvo con el pie en el primer escalón. Nathan, puedes volver a ver la casa. No durante el día, cuando haya sirvientes y visitas, por la noche, cuando esté en calma. Debes conocer lo que creaste. Señora, no creo que. Lo digo en serio, dijo Catherine. Tú la construiste. Debes experimentarla. Considéralo un pago por 7 años de mérito negado. Subió las escaleras y desapareció en el pasillo de arriba, dejando a Nathan solo en el centro del gran salón. Se quedó allí unos minutos más, asimilando lo ocurrido. Luego recorrió lentamente la planta principal, asomándose a las habitaciones, viviendo espacios que solo había visto desde los umbrales, el salón, la biblioteca, el comedor, el salón de baile. Todo exactamente como lo había imaginado. Todo perfecto. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, regresó a su taller. Pero algo había cambiado. Se había cruzado una frontera esencial, y Nathan lo supo con certeza absoluta, nada volvería a ser del todo igual. El funeral se celebró el 17 de noviembre de 1859, bajo cielos grises que amenazaban lluvia, pero la contuvieron. Marcus fue enterrado en el cementerio Laurel Grove con honores completos, su tumba marcada por un monumento de mármol imponente. La ceremonia tuvo mucha asistencia. La sociedad de Savannah acudió a rendir tributo a un hombre que había contribuido al legado arquitectónico de la ciudad, al menos según dijo el orador. Marcus Crandell será recordado, proclamó, por su visión, por la magnífica casa que se alza como testimonio de su comprensión de la belleza clásica y la proporción. Nathan, de pie con el personal de la casa al fondo del grupo, escuchó sin expresión. Después del entierro, la familia organizó una recepción en la mansión. Los dolientes desfilaron por habitaciones que Nathan había diseñado, hablando en voz baja de los logros de Marcus y de los tiempos inciertos que venían. Virginia, con 24 años y comprometida con el hijo de un comerciante naviero, interpretó el papel de hija afligida con una gracia ensayada. Margaret y Anne, más jóvenes y menos controladas, mostraron una pena genuina. Catherine se movía entre todos con dignidad serena, recibiendo condolencias, gestionando detalles, siendo la viuda que la sociedad esperaba. Nathan ayudó con los preparativos, pero se mantuvo fuera de la vista durante la recepción. Trabajó en las áreas de servicio, asegurándose de que todo funcionara, invisible como siempre. Pero esa noche, cuando el último invitado se hubo marchado, Virginia hizo un hallazgo que complicaría todo. Había ido al despacho de Marcus para empezar a ordenar sus papeles. La habitación era su santuario, el lugar donde llevaba los negocios y guardaba registros privados. Virginia encontró la llave del cajón cerrado del escritorio entre sus objetos personales y la curiosidad la empujó a ver qué consideraba su padre lo bastante importante como para guardar bajo llave. Dentro estaban los documentos esperables, escrituras, registros de inversiones, correspondencia con socios. Pero debajo había una cartera de cuero atada con una cuerda. Virginia la abrió y se encontró con los planos arquitectónicos de Nathan. Todos. Cada boceto preliminar, cada revisión, cada dibujo detallado, 60 hojas que documentaban el proceso completo de diseño de la mansión. Y en una esquina de cada hoja, en una caligrafía pequeña y precisa, había una firma. Asterisco Nathan Crandell. Virginia se quedó mirando la firma, y la comprensión llegó despacio. Su padre no había diseñado la casa. Nathan sí. Su padre se había apropiado del mérito de un trabajo que pertenecía a otra persona. Llevó la cartera a su madre. Catherine revisó los dibujos en silencio, y su expresión se fue oscureciendo con cada hoja. ¿Lo sabías?, preguntó Virginia. Catherine dejó los planos a un lado con cuidado. Sabía que Nathan hacía el trabajo real. Tu padre lo decía con bastante claridad, al menos en privado. Pero no sabía que hubiera guardado los dibujos originales. Supuse que se habían destruido o perdido. Esto demuestra que papá mintió, dijo Virginia,
la voz tensa. Sobre el diseño. Sobre su visión. Sobre todo. Sí, dijo Catherine, en voz baja. Virginia se sentó con pesadez. ¿Qué hacemos con esto? Catherine guardó silencio un largo momento. No lo sé. Pero la pregunta se volvió aún más complicada esa misma noche, cuando una criada hizo otro hallazgo. Mientras limpiaba el gran salón, encontró algo detrás de un panel decorativo cerca de la gran escalera, una pequeña cavidad en la pared, y dentro, un cuaderno. La criada se lo llevó a Catherine, que lo abrió con manos temblorosas. Era el diario de Nathan. El diario que Catherine le había dicho que había encontrado y leído, pero entonces comprendió que existían dos diarios. El que había hallado antes era distinto, más pequeño, menos detallado. Este era más grande, más completo. Catherine lo leyó a solas en su sala, mientras la oscuridad de noviembre caía tras las ventanas. Las entradas empezaban en mayo de 1852 y seguían hasta el 13 de noviembre de 1859, el día anterior a la muerte de Marcus. El diario lo registraba todo, el proceso de diseño, los desafíos de la construcción, la satisfacción extraña y la frustración de crear algo bello mientras seguía siendo invisible. Pero este diario iba más lejos que el primero. Describía la geometría oculta con detalle técnico preciso. Explicaba la finalidad de cada símbolo, de cada proporción calculada, y revelaba algo que Catherine no había comprendido del todo. Nathan había creado una arquitectura secundaria completa dentro de la mansión, invisible para todos salvo para él, un lenguaje escrito en espacio, luz y proporción matemática. Un pasaje fechado en marzo de 1858 era especialmente revelador. La casa es un texto escrito en el lenguaje de la geometría. La mayoría lee solo la superficie, habitaciones bonitas, proporciones elegantes, detalles agradables. Pero hay un texto más profundo bajo esa superficie, accesible solo para quienes entienden las matemáticas. He escrito mi autobiografía en esta casa. Cada cálculo refleja algo que creo sobre el orden y la belleza. Cada proporción encarna una idea que no podía decir en voz alta. La casa es mi voz, por fin convertida en forma. Catherine cerró el diario y se quedó sentada en la oscuridad, pensando. Nathan había incrustado su mente en la estructura de su hogar. Su comprensión, su visión, sus propios pensamientos estaban metidos en muros, suelos y techos, y ella había vivido dentro de su mente durante 4 años sin saberlo. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Mandó llamar al abogado de la propiedad y ordenó redactar nuevos documentos. Nathan sería liberado y la propiedad del taller pasaría a su nombre. La ley de Georgia dificultaba una manumisión directa, pero con ayuda del abogado encontraron un marco legal que otorgaría a Nathan un estatus protegido y la propiedad independiente del taller. Cuando Catherine le comunicó la decisión 3 días después, él escuchó sin mostrar emoción. ¿Por qué?, preguntó al fin. Porque creaste algo extraordinario, respondió Catherine. Y porque mereces ser dueño, al menos, del lugar donde lo creaste, incluso si no puedes ser dueño de la creación en sí. ¿Y la casa?, preguntó Nathan. ¿Los planos, la reputación de su esposo? Catherine no respondió de inmediato. ¿Le dirá a la gente la verdad?, insistió Nathan, ¿que yo la diseñé? Catherine guardó silencio un largo rato. No lo sé, dijo con honestidad. Una parte de mí quiere darte el mérito que mereces, corregir la historia falsa que se ha contado. Pero otra parte teme lo que eso haría a la posición de mi familia, al legado de Marcus, a las perspectivas de mis hijas. Entonces la mentira continúa, dijo Nathan. Quizá, por ahora, susurró Catherine. Lo siento. Nathan aceptó los papeles que le concedían libertad y propiedad del taller. No le dio las gracias. No expresó gratitud. Simplemente tomó los documentos y regresó a su taller. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era propiedad. El taller era suyo. Y la mansión,
La mansión seguía siendo lo que siempre había sido, su creación, aunque el mundo no lo supiera. Cuando amaneció 1860, trayendo consigo las tensiones políticas que pronto estallarían en guerra civil, Nathan continuó trabajando en su taller. Ahora, técnicamente un hombre libre, ahora, dueño de su propio espacio, el rumor de sus habilidades siguió creciendo. Los encargos llegaron de familias de Savannah y de más lejos. Nunca se anunció, nunca buscó clientes activamente, pero quienes sabían, quienes entendían la calidad, lo buscaban. Sin embargo, cambió después de la muerte de Marcus y de su propia manumisión. Estaba más callado, más retraído. Trabajaba con la misma precisión, pero algo esencial se había desplazado. Era como si, después de haber estado por fin en el centro de su creación y haber confirmado su perfección, después de haber visto su trabajo reconocido, al menos por Catherine, hubiera alcanzado algún tipo de cierre. Nunca volvió a construir un edificio completo. Nunca volvió a diseñar otra casa. Cuando le preguntaban por qué, solo decía que ya había creado lo que quería crear. Una mansión perfecta era suficiente. Catherine a veces lo veía por las tardes, de pie en el jardín, mirando la mansión. Nunca se acercaba en esos momentos, intuyendo que la relación de Nathan con la casa se había vuelto algo profundamente personal, algo que escapaba a su comprensión. La guerra llegó en 1861, trayendo ruptura y cambio para todo. La casa Grenville, como tantas otras, vio transformado su mundo. El compromiso de Virginia terminó cuando su prometido se alistó y murió en Shiloh. Margaret se casó con un oficial confederado que volvió de Gettysburg sin un brazo. Anne no se casó nunca, dedicándose a ayudar a su madre a mantener la mansión durante años cada vez más duros. Pero, pese a todo, la mansión se mantuvo en pie, con sus proporciones perfectas y su geometría oculta guardando significados que solo un hombre entendía por completo. Nathan vivió hasta 1883, trabajando casi hasta el final. Nunca se casó, nunca dejó Savannah, nunca levantó otra estructura completa. El taller se convirtió en su mundo, lleno de herramientas, bocetos y proyectos. Cuando murió a los 61 años, no dejó testamento ni familia cercana. El taller y su contenido se vendieron para pagar deudas. Sus herramientas se dispersaron por Georgia, en manos de artesanos que jamás conocieron su origen. Pero antes de morir, Nathan hizo una última cosa. Era 1882, un año entero antes de su muerte. Catherine llevaba 7 años fallecida, y la mansión había pasado al hijo de Virginia, Marcus II, llamado así por el abuelo al que nunca conoció. El joven conocía la versión oficial, la visión de su abuelo, el logro de su abuelo. Nathan, ya con 60 años y sintiendo el peso de la edad, envió una carta a la casa pidiendo permiso para visitar una última vez. Marcus II, intrigado por la solicitud del viejo artesano, se lo concedió. Nathan llegó una tarde fresca de octubre, caminando despacio, con las articulaciones rígidas. Marcus II lo recibió en la puerta. Señor Grenville, dijo el joven con formalidad. ¿Desea ver la casa? Solo el gran salón, señor, si le parece aceptable, respondió Nathan. Por supuesto, dijo Marcus II, aunque con curiosidad. Pero me intriga por qué, después de tantos años. Nathan no explicó nada. Simplemente caminó hasta el punto central, ese corazón geométrico exacto del edificio, y se quedó allí. Giró lentamente, contemplando todo lo que había creado más de 30 años antes, el estuco aún perfecto, las cornisas aún elegantes, la gran escalera aún pareciendo flotar pese a su solidez, las proporciones aún armónicas, la geometría oculta aún funcionando exactamente como fue diseñada. Los sirvientes que lo vieron después dijeron que sonrió, la única vez que alguno de ellos recordaba haber visto esa expresión en su rostro. Sigue siendo perfecta, dijo Nathan en voz baja, hablándose más a sí mismo que a Marcus II. Después de todos estos años. Exactamente como debe ser. Marcus II lo miró, desconcertado.
Parece usted muy familiarizado con la casa, señor Grenville. Nathan miró al joven. Yo la construí. Toda. El diseño era mío. ¿Qué? No. Marcus II soltó la protesta. Mi abuelo diseñó esta casa. Todo el mundo lo sabe. Tu abuelo se atribuyó el mérito de mi trabajo, dijo Nathan con calma. Pero diseñé cada centímetro, cada proporción, cada detalle. Tengo pruebas, si alguna vez quieres verlas. Planos. Diarios. Documentación. El rostro de Marcus II se enrojeció. Eso es absurdo. Está haciendo afirmaciones que no puede. No estoy haciendo afirmaciones, lo interrumpió Nathan. Estoy diciendo hechos. Pero ya no importa. La casa existe. Es hermosa. Nos sobrevivirá a los dos. Eso es lo que importa. Caminó hacia la puerta y se detuvo para mirar atrás una última vez. Gracias por dejarme verla, dijo. Una última vez. Nathan volvió a su taller y ya no lo abandonó. Murió dormido ese invierno, en una noche fría de enero, rodeado de herramientas y proyectos a medio terminar. Marcus II intentó verificar lo que Nathan decía, revisando papeles familiares. Encontró la cartera de dibujos en el despacho de su abuelo. Encontró documentación que confirmaba, al menos, una parte de la historia de Nathan. Pero para entonces, Nathan ya estaba muerto, incapaz de aportar más detalles o pruebas. Marcus II tomó una decisión. La versión oficial permanecería intacta, Marcus Grandel había diseñado la casa. Decir lo contrario dañaría la reputación de la familia y abriría preguntas incómodas sobre el pasado. Los planos volvieron al almacén. La historia siguió su curso. La mansión sigue en pie hoy, en el corazón del distrito histórico de Savannah. Sobrevivió a la guerra civil, a la reconstrucción, al colapso económico y la recuperación, al fuego y a las tormentas, al desgaste lento del tiempo. Ha sido restaurada muchas veces, cada generación ha encontrado nuevas razones para preservarla. Los guías turísticos conducen visitantes por sus salones, señalando las proporciones elegantes, la artesanía magistral, el estilo Greek Revival perfecto. Hablan de la visión y el gusto de Marcus Grandel. Algunos guías más informados mencionan que artesanos esclavizados hicieron gran parte del trabajo real, aunque rara vez se dan nombres. Muy pocas personas saben de los diarios, que descansan en colecciones privadas, con su contenido nunca publicado. Menos aún conocen las marcas ocultas, la geometría secreta, la arquitectura invisible que existe bajo la visible. Pero en ciertas tardes, cuando la luz entra por las ventanas altas con el ángulo justo, puedes situarte en el punto central del gran salón y mirar alrededor. Y si sabes dónde mirar, si entiendes lo que estás viendo, puedes leer el mapa que Nathan Grandel dejó atrás. Un mapa escrito en proporción y luz. Un mapa que dice, asterisco yo estuve aquí. Entendí. Creé. Un mapa que dice, asterisco esto es mío. Diga quien diga el nombre que diga, la casa lo recuerda, incluso si nadie más lo hace. Antes de irte, quiero preguntarte algo, ¿crees que deberían contarse historias como esta? ¿Deberíamos recordar a quienes fueron borrados de la historia, a quienes les robaron el mérito de su trabajo? Deja un comentario y dime qué piensas. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Estas historias ocultas necesitan ser escuchadas. Gracias por mirar.